Para que esta reforma sea una realidad, todos sabemos que estamos hablando de una reforma constitucional, nuestra Carta Magna. Necesita haber una mayoría calificada de 2/3 partes. Y aquí viene el segundo falso debate, porque es obvio que tanto las cúpulas empresariales como partidos de oposición, como incluso muchos de los miembros del Poder Judicial, no quieren que suceda esta reforma. Entonces han venido generando una campaña y una manipulación de información respecto a una supuesta sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque no quieren que haya una mayoría calificada en el Congreso que pueda aprobar la reforma al Poder Judicial. Entonces vamos ahora, adelante, a recordar qué dice nuestra Constitución respecto a la sobrerepresentación, que esto también ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Esto es textual de la Constitución, no es interpretación, es textual. En una reciente declaración, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, abordó el complejo panorama que rodea la reforma constitucional propuesta, centrada en la sobrerepresentación en el Congreso y la necesidad de una mayoría calificada para llevarla a cabo. En su intervención, Luisa María Alcalde fue clara al señalar que esta reforma enfrenta una fuerte oposición por parte de diversos sectores, desde las cúpulas empresariales hasta los partidos opositores e incluso dentro del mismo Poder Judicial. Luisa María destacó que se ha generado una campaña en contra de esta reforma judicial, la cual, según sus palabras, está basada en la manipulación de la información. La acusación principal se centra en una supuesta sobrerepresentación, un concepto que se ha utilizado como argumento para deslegitimar el proceso. En este sentido, la secretaria de Gobernación llamó a recordar lo que la Constitución establece en torno a la sobrerepresentación, citando textualmente el artículo 54 de la Carta Magna. Según explicó Luisa María, el artículo 54 de la Constitución mexicana regula específicamente la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, estableciendo dos reglas fundamentales. La primera, que ningún partido político puede contar con más de 300 diputados por ambos principios, es decir, por mayoría y representación proporcional. La segunda, que ningún partido podrá tener un número de diputados que exceda en 8 puntos el porcentaje de voto que obtuvo en las urnas. Alcalde subrayó que estas reglas no son una interpretación, sino que están claramente establecidas en la Constitución. El artículo 54 de la Constitución, que regula la sobrerepresentación, que regula que ningún partido esté sobrerepresentado, establece dos reglas importantísimas. La primera regla para que un partido no esté sobrerepresentado es que ningún partido político, y así dice la Constitución, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, por mayoría y por representación proporcional, lo que hemos llamado plurinominales. No puede haber más de 300 diputados sumados, el de mayoría y el de representación proporcional. Y la segunda regla es que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos al porcentaje que obtuvo en las urnas a su votación, ¿no? La votación total emitida por un partido político más 8 puntos es el límite máximo que puedes tener en la Cámara de Diputados, no más. Si tienes más, estás sobrerepresentado. Esas son las dos reglas que establece nuestra Constitución desde hace tiempo. Además, mencionó que la reforma constitucional en cuestión busca garantizar que estas reglas se respeten de manera más rigurosa, evitando cualquier tipo de manipulación o alteración en la representación legislativa. En su discurso, Luisa María Alcalde fue enfática al señalar que la oposición a esta reforma no es casual. Según la secretaria, tanto las cúpulas empresariales como los partidos de oposición y varios miembros del Poder Judicial tienen un
un claro interés en que esta reforma no se lleve a cabo. La razón, según Luisa María, es que no desean que se alcance una mayoría calificada en el Congreso que permita aprobar la reforma al Poder Judicial. La secretaria también mencionó que la campaña en contra de la reforma ha sido muy visible, especialmente en lo que respecta a la manipulación de la información relacionada con la sobrerrepresentación. En este sentido, la secretaria hizo un llamado a la ciudadanía a informarse adecuadamente y a no dejarse llevar por las campañas de desinformación que, según ella, solo buscan mantener a todas las personas desinformadas para beneficio de ellos. Alcalde continuó su discurso explicando en detalle cómo se distribuyen los diputados plurinominales en México, según lo establece tanto la Constitución como la ley electoral. En este punto mencionó que para obtener la votación nacional emitida se deben restar los votos nulos, los votos a candidaturas sin registros, los votos a favor de candidaturas independientes y aquellos partidos que no alcanzaron al menos el 3% de los votos. Este proceso, explicó Luisa María, es crucial para la distribución de los diputados plurinominales y es una parte fundamental de la reforma que se propone. La secretaria también mencionó que este procedimiento ha sido utilizado en todas las elecciones desde las reformas del 2008, que fue aprobada por el PRI, y que ha sido aplicada de manera consistente en todas las elecciones posteriores. En este sentido, Luisa María Alcalde defendió la necesidad de mantener la interpretación actual de la Constitución mexicana, que ha sido aplicada de manera consistente desde el año 2009. Según la secretaria, cualquier intento de cambiar esta interpretación sería una violación al Estado de Derecho y una muestra de hipocresía por parte de quienes dicen defender la ley. Para finalizar, Luisa María Alcalde reiteró que la reforma constitucional propuesta es fundamental para garantizar una representación justa en el Congreso y para evitar cualquier tipo de sobrerrepresentación que pueda alterar la voluntad popular. La secretaria hizo un llamado a respetar la ley y a permitir que la decisión del pueblo de México, expresada en las urnas, se refleje de manera justa en el Congreso. Con estas palabras, Luisa María Alcalde dejó claro que la lucha por esta reforma no será fácil, pero que es un paso necesario para fortalecer la democracia en el país y garantizar que las reglas establecidas en la Constitución se respeten y se apliquen de manera justa y equitativa. Ahora bien, apenas ayer la presidenta electa y Citlali hablaban de este tema de manera sumamente clara. Lo vamos a recordar porque también es muy importante saberlo. La Constitución tiene pasos muy claros de cómo deben distribuirse los diputados plurinominales en nuestro país. Lo establece tanto la Constitución como la ley electoral. El artículo 15, numeral 2, establece que para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos, los votos a favor de candidaturas sin registro y los votos de candidaturas independientes y también de aquellos partidos políticos que no hayan obtenido por lo menos el 3%. En el caso actual fue el PRD. Eso es para obtener la votación nacional emitida, que es fundamental para la distribución de los plurinominales. Aquí tenemos la votación total emitida, hay que restarle los votos nulos o candidatos sin registro, los votos por independientes o partidos con menos del 3% y te da la votación nacional emitida. En este caso, 55.705.598. Adelante.